Hola a todos y bienvenidos, un dúo Mu S a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, listos para sumergirnos juntos en un nuevo misterio, en una nueva historia que nos va a dejar pensando. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del espectúnculo, de las series que nos roban el corazón superíndice 3N, pero no solo en la ficción superíndice 3N que vemos en pantalla, sino en lo que ocurre detrás de CU Maras en la vida real, en las relaciones que se forjan y que a veces nos sorprenden más que cualquier guión. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos desataron una verdadera tormenta de pasión superíndice 3N y de rumores. Dos estrellas que brillaron con luz propia en Senu con diéresis al Capm, la serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero lo que vamos a explorar hoy vamos, ese ayud de la química innegable que vimos entre Eda y Serkan. Vamos a hablar de El secreto oculto, la verdad al descubierto, como bien dice el título de este vídeo. Vamos a intentar descentrar más menos ar QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, QU Copyright hay de cierto en todo lo que se dijo y se especuló superíndice 3, y sobre todo, por QU Copyright esta historia sigue generando tanta curiosidad y debate. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Acu encontraru en mucho ese contenido como este, análisis, noticias, curiosidades y todo lo que quieren saber sobre sus series y celebridades favoritas. Asu que no se pierdan nada y activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sin ese preámbulos, vamos a desentrar más menos ar el misterio de Anne y Kerem. La historia de Anne de Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una de esas historias que parecen sacadas de una película romántica. Dos superíndice 3 venes, guapos, talentosos, que se conocen en el set de una serie que promete ser un con diéresis copyright cito. La química entre ellos es innegable desde el primer momento. Los rumores no tardan en aparecer. ¿Será que el amor que vemos en pantalla se está trasladando a la vida real? Durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, las redes sociales estallaron. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Anne y Kerem era analizado al detalle. Los fans ilusionados esperaban con ansias la confirmación superíndice 3N de un romance que para muchos era evidente. Y finalmente el sueño más menos se hizo realidad. Después copyright ese de meses de especulaciones, Anne y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de sus seguidores. Parecua que el cuento de hadas se había hecho realidad. Durante un tiempo Anne y Kerem vivieron su romance a la vista de todos. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, demostrando lo enamorados que estaban. Se les veía felices disfrutando de su compa más menos UA, viajando juntos y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían emular. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectúnculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a surgir. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las muestras de afecto en público disminuyeron. Los fans preocupados empezaron a preguntarse qué copyright estaba pasando. ¿Se había acabado el amor? ¿Habían surgido problemas insalvables en la relación superíndice 3N? Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Anne y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque ese ayud de la ruptura, lo que realmente generó superíndice 3 controversia fue el por QU Copyright. QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Anne y Kerem. Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a que la presión superíndice 3 en medio tica fue demasiado fuerte para la pareja. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado al detalle, pudo haber desgastado la relación superíndice 3N. Otros sugieren que las agendas profesionales de ambos, cada vez apretadas, les impidieron dedicarle el tiempo y la atención superíndice 3N necesarios a la relación superíndice 3N. La distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos, pudieron haber afectado la convivencia y el amor. También copyright se habla superíndice 3 de posibles diferencias irreconciliables entre Anne y Kerem.
QZUS tenuan diferentes visiones sobre el futuro, diferentes prioridades en la vida. QZUS sus personalidades, aunque compatibles en un principio, terminaron chocando con el tiempo. Pero por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones terminan, sin necesidad de que haya un culpable o una razón superíndice 3n específica. Simplemente el sentimiento se desvanece, la pasión superíndice 3n se enfría y la pareja decide tomar caminos separados. Ahora bien, adentrándonos un poco en el terreno de la especulación superíndice 3n, hay una teoría que ha circulado con insistencia en los últimos tiempos y que involucra a otra persona. Se ha rumoreado sobre la posible existencia de una tercera persona que habrá influido en la ruptura de Andy y Kerem. No hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, pero la insistencia con la que se ha mencionado este rumor en diferentes medios y redes sociales ha hecho que muchos se pregunten si hay algo de verdad en ello. Por supuesto, también copyright N hay quienes defienden la versión superíndice 3n oficial, la que apunta a que la ruptura fue de mutuo acuerdo y que no hubo terceros involucrados. Según esta versión superíndice 3n, Andy y Kerem simplemente se dieron cuenta de que ya no estaban en la misma sintonía y decidieron poner fin a su relación superíndice 3n de forma amistosa. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Andy y Kerem. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las teorías que hemos mencionado. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la relación superíndice 3n entre Andy y Kerem fue un fenus superíndice 3 meno medio, tico que generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3n y pasión superíndice 3n entre sus seguidores. Su romance, aunque breve, fue intenso y lleno de momentos memorables. Y su ruptura, aunque dolorosa para muchos, no ha hecho que alimentar la leyenda y el misterio que rodea a esta pareja. Y ahora, volviendo al presente, ¿qué copyright ha sido de Andy y Kerem después copyright ese de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos y trabajando en nuevos proyectos. Han demostrado ser grandes profesionales y han sabido mantener la compostura y la discreción superíndice 3n en todo momento. Andy ha protagonizado nuevas series y ha seguido consolidándose como una de las actrices populares y cotizadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono de estilo y en una figura muy querida por el público. Por su parte, Kerem también copyright N ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar diferentes roles y de adaptarse a diferentes formatos. Aunque su relación superíndice 3n sentimental llegó superíndice 3 a su fin, Andy y Kerem siguen siendo amigos y mantienen una relación superíndice 3n cordial. Han demostrado ser capaces de separar lo personal de lo profesional y de seguir trabajando juntos sin problemas. Esto, sin duda, habla muy bien de ambos y demuestra su madurez y su profesionalismo. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es una historia llena de pasión superíndice 3n, de amor, de con diéresis copyright cito, de misterio y de especulación superíndice 3n. Una historia que nos recuerda que detrás de las maras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos, con problemas y con historias que a veces son muy complejas y fascinantes que cualquier guión de televisión superíndice 3n. Hemos llegado al final de este vídeo, en el que hemos intentado desentrar más menos el secreto oculto de de la relación superíndice 3n entre Andy Rafael y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las teorías y las posibles causas de su ruptura. Hemos analizado su presente y su futuro profesional. Y sobre todo hemos intentado comprender la complejidad de una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esto es solo una aproximación superíndice 3n a la verdad, una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n disponible y en las diferentes fuentes que hemos consultado. La verdad absoluta, como siempre, probablemente solo la conocen Andy y Kerem. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que fue la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura entre Andy y Kerem? ¿Creen que hubo una tercera persona involucrada? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este, contenido que les informe, les entretenga y les haga pensar. Asu que no se lo piensen y suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Pero la historia no termina amigos. Profundicemos un poco en cada una de estas teorías, en esos hilos invisibles que tejieron el destino de Ande y Kerem. Porque, como todo buen drama, la verdad suele estar escondida entre las capas de la percepción superíndice 3n pública. Asterisco la presión superíndice 3n medio tica, un microscopio constante asterisco. Imaginemos por un momento vivir bajo un microscopio constante. Cada palabra, cada gesto, cada decisión superíndice 3n, amplificada y diseccionada por miles, millones de ojos expectantes. Eso, mis amigos, es la presión superíndice 3n medio tica. Y para Ande y Kerem, esa presión superíndice 3n era exponencial, alimentada por la fama de Senu con diéresis al capm, y la intensidad del chip entre sus personajes. Cada salida juntos era una noticia, cada like en redes sociales, una declaración superíndice 3n de amor. Los fans construyeron un ideal de pareja, un cuento de hadas perfecto que Ande y Kerem, sin quererlo, se vieron obligados a representar. La pregunta es, ¿CU superíndice 3 mo sostener un romance real, con sus altibajos, sus momentos de silencio y sus desacuerdos, bajo esa lupa implacable? La respuesta, lamentablemente, suele ser, con dificultad. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a los fans y de proteger su intimidad se convierte en un peso insoportable. La espontaneidad se pierde, la naturalidad se diluye y el amor, asfixiado por las expectativas, comienza a marchitarse. Asterisco agendas implacables, el tiempo robado asterisco. El tiempo es un bien precioso, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo. Ande y Kerem, ambos en la cima de sus carreras, tenían agendas implacables, repletas de rodajes, eventos, entrevistas y viajes. El tiempo para estar juntos para cultivar su relación superíndice 3n, se volvió escaso, un lujo que no siempre podían permitirse. La distancia física inevitable en este tipo de profesiones, también copyright en jugo superíndice 3 un papel importante. Los viajes constantes, los usos horarios diferentes y la falta de rutinas compartidas erosionaron la convivencia. La comunicación superíndice 3n, vital en cualquier relación superíndice 3n, se volvió esporádica, superficial, incapaz de compensar la ausencia física. Pensemos en las noches largas en sets de grabación superíndice 3n, en los madrugones para entrevistas, en la energía agotada de copyright de semanas de trabajo intenso. ¿Quedaba espacio para el romanticismo, para la intimidad, para la simple alegría de estar juntos? La respuesta tristemente parece ser que no lo suficiente. Asterisco diferencias irreconciliables, el choque de mundos asterisco. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias individuales, las visiones del mundo divergentes y las prioridades opuestas son obstáculos insalvables. Ande y Kerem de su química en pantalla, eran dos individuos con personalidades distintas, ambiciones diferentes y trayectorias profesionales propias. Kizu Ande con su belleza arrolladora y su creciente fama internacional, aspiraba a conquistar nuevos mercados, a explorar diferentes facetas de su talento. Kizu Kerem con su carisma innegable y su compromiso con causas sociales, buscaba proyectos arriesgados, comprometidos con la realidad social. Es posible que con el tiempo sus caminos comenzaran a separarse, que sus intereses se alejaran y que la ilusión superíndice 3n inicial se desvaneciera. La pregunta es, ¿estaban dispuestos a ceder, a comprometerse, a renunciar a parte de sus aspiraciones para mantener viva la llama del amor? La respuesta, desafortunadamente, parece ser que no. Asterisco el amor se acabó superíndice 3, la cruel realidad asterisco. A veces la explicación superíndice 3 en sencilla es la correcta. A veces el amor se acaba sin necesidad de dramas, de terceros en discordia o de razones ocultas. Simplemente el sentimiento se desvanece, la pasión superíndice 3n se enfría y la pareja decide tomar caminos separados. El amor es un sentimiento complejo, volátil y efímero. No siempre dura para siempre, no siempre supera los obstáculos y no siempre se mantiene intacto con el paso del tiempo.
A veces el amor simplemente se transforma, se convierte en amistad, en respeto o en un simple recuerdo. Es posible que Andy y Kerem, después copyright ese de un tiempo juntos, se dieran cuenta de que ya no se amaban de la misma manera, de que la magia se había esfumado y de que era mejor seguir adelante por separado. La pregunta es, ¿tuvieron la valentía de reconocerlo, de aceptarlo y de tomar la decisión superíndice 3 en emu ese difícil, pero también copyright en el amu ese honesta? La respuesta afortunadamente parece ser que su. Asterisco la sombra de una tercera persona, el rumor persistente asterisco. Y llegamos al rumor mu ese persistente a la teoría mu ese escandalosa, la posible existencia de una tercera persona que habrá influido en la ruptura de Andy y Kerem. Este rumor, alimentado por la especulación superíndice 3n medio tica y por la imaginación superíndice 3n de los fans, ha circulado con insistencia en los últimos tiempos, a pesar de la falta de pruebas concretas. Se ha hablado de diferentes nombres, de supuestas relaciones secretas y de intrigas palaciegas. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada y todas se basan en conjeturas y suposiciones. La pregunta es, ¿hay algo de verdad en este rumor o es simplemente una invención superíndice 3n para alimentar el morbo y la controversia? La respuesta, lamentablemente, es incierta. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día y la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n es a menudo difusa. Es posible que haya habido una tercera persona involucrada, pero también copyright n es posible que todo sea una simple coincidencia, una malinterpretación superíndice 3n o una exageración superíndice 3n. Lo que es cierto es que este rumor ha o más menos añadido un ingrediente mu, ese de misterio y de especulación superíndice 3n a la historia de Andy y Kerem. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad probablemente nunca salga a la luz. Asterisco el presente y el futuro, caminos separados asterisco. Después copyright ese de la ruptura, Andy y Kerem tomaron caminos separados, pero ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos y demostrando su talento. Han demostrado ser grandes profesionales y han sabido mantener la compostura y la discreción superíndice 3n en todo momento. Andy ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas más menos publicitarias y se ha convertido en un icono de estilo. Su belleza, su talento y su carisma la han consolidado como una de las actrices mu, s populares y cotizadas de Turquía. Kerem también copyright n ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar diferentes roles y de adaptarse a diferentes formatos. Además, ha utilizado su influencia para promover causas sociales y para concienciar sobre diferentes problemáticas. Aunque su relación superíndice 3n sentimental llegó superíndice 3 a su fin, Andy y Kerem siguen siendo amigos y mantienen una relación superíndice 3n cordial. Han demostrado ser capaces de separar lo personal de lo profesional y de seguir trabajando juntos sin problemas. Esto, sin duda, habla muy bien de ambos y demuestra su madurez y su profesionalismo. Asterisco la lección superíndice 3n aprendida, amor, fama y realidad asterisco. La historia de Andy y Kerem es una historia compleja, llena de matices y de contradicciones. Una historia que nos recuerda que el amor, la fama y la realidad son tres elementos que a menudo chocan y que no siempre son compatibles. Nos enseña más menos a que la presión superíndice 3n medio tica puede ser asfixiante, que las agendas implacables pueden robar el tiempo y que las diferencias irreconciliables pueden separar a las parejas. Nos recuerda que el amor puede acabarse sin necesidad de dramas, y que a veces es mejor seguir adelante por separado. Pero también copyright n nos enseña más menos a que es posible mantener la amistad y el respeto después copyright s de una ruptura, que es posible separar lo personal de lo profesional y que es posible seguir cosechando con diéresis copyright hitos a pesar de los fracasos sentimentales. En definitiva, la historia de Andy y Kerem es una historia humana, una historia real, una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre los desafíos del amor en el mundo del espectáculo. Hemos llegado al final de este vídeo, en el que hemos intentado desentrar más menos el secreto oculto de True S de la relación superíndice 3n entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las teorías y las posibles causas de su ruptura. Hemos analizado su presente y su futuro profesional. Y sobre todo hemos intentado comprender la complejidad de una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que esto es solo una aproximación superíndice 3n a la verdad, una interpretación superíndice 3n basada en la información superíndice 3n disponible y en las diferentes fuentes que hemos consultado. La verdad absoluta, como siempre, probablemente solo la conocen Andy y Kerem. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿CUL creen que fue la verdadera razón superíndice 3n de la ruptura entre Andy y Kerem? ¿Creen que hubo una tercera persona involucrada? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este, contenido que les informe, les entretenga y les haga pensar. Asu que no se lo piensen y suscríbanse ahora mismo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.